2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hermosas imágenes de la Plaza de los Dos Congresos. Una mañana con alguna nube allí cruzando la cúpula del edificio principal. Estamos empezando esta jornada de viernes. Está Sergio trabajando con esta cúpula enmarcada entre dos inmensos y veteranos árboles. Uno es un ombú, el otro la verdad que no me atrevería a definirlo con mis muy módicos conocimientos sobre botánica. Pero bueno, hermosas imágenes, repito, de la Plaza de los Dos Congresos, todavía relativamente tranquila. Ayer había como también mucha actividad, había mucho reclamo gremial, había participación por futuras elecciones, así que el Congreso, como siempre, era jueves, y alrededor del mediodía siempre cobra una vida distinta a la calma de esta mañana. 10:03 estamos empezando. Comienzo con mi compañera Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Muy buenas tardes. Buen día, buen viernes. Bueno. Buenas tardes, dije, dale. Sí, ya estamos queriendo que sea la tarde. Sí. Bueno, estamos cerrando una semana con cierta actividad en comisiones. La verdad es que esta semana se preveía que hubiese sesión el día miércoles, finalmente no sucedió, pero sí hubo alguna que otra reunión de comisión. Vamos a estar hablando, de hecho, de uno de los proyectos que obtuvo dictamen, en este caso en la Comisión de Mujeres y Diversidad, vinculado a la violencia de género y sobre todo la violencia digital, Pato, que vos sabés que es una modalidad que ya está instalada definitivamente, y hay un proyecto que obtuvo dictamen para castigar este tipo de violencia. Y por otra parte vamos a contar un proyecto que ingresó esta semana también, vinculado a los servicios de inteligencia. Tiene que ver con la creación de un instituto universitario para profesionalizar a estos agentes en un tema que en los últimos años se ha vuelto muy sensible por, distintos actos de espionaje ilegal, de los cuales fueron víctimas incluso políticos del propio oficialismo de turno. Así que vamos a estar hablando de esos dos temas, Pato. Bueno, Verónica Benaim, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy Buen bien. día para ustedes. Sí, vamos a estar repasando también lo que dejó la Comisión de Intereses Marítimos ayer. Sí. Residuos vinculados a las herramientas que utilizan o a los instrumentos que se utilizan para pescar, como por ejemplo la caña en la pesca deportiva, también las redes en la pesca comercial. Es un poco el proyecto de Mariana Zubik, que se estuvo tratando ayer, la presidenta de la Comisión. Reciclado de residuos de artes de pesca, básicamente es esto. Y también un poco lo que dejó la agenda de la comisión, que tuvo como participante a Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, comisión que preside Facundo Manes y que trata sobre esa temática, la agenda, lo que veníamos repasando, ¿no? De cara al 2030. Bueno, efectivamente, y me quedé pendiente, Ramos, de lo primero que dijiste, este proyecto en torno a cuestiones de violencia de género, ¿no? Sí. Porque vos sabés que es un datazo el tema de la cuestión de género. Hace un rato lo escuchaba a Federico Aurelio, un consultor, la verdad, muy puntilloso a la hora de explicar comportamientos electorales, y él decía, entre otras cosas, hablando de Milei, que hay una modificación en torno a los vectores o los elementos que deciden el voto. Históricamente, siempre, ¿qué decidía tu voto? Básicamente tu cuestión social. Los trabajadores históricamente votaban mayoritariamente al peronismo, y sectores económicos más acomodados votaban o a la UCD o a quien sea, y ahora votan claramente a Juntos por el Cambio. Dice que otro elemento que también definía tu voto era la cuestión etaria. Históricamente el peronismo tiene votos más jóvenes y el PRO tiene votos de gente más vieja. Ahora aparece, como nunca antes, el tema género, que nunca era un vector. ¿Y por qué aparece el tema género? Porque cuando vos mirás la composición del voto en torno a Milei,
ves que Milei tiene muchísimo voto masculino y la mitad exactamente en mujeres. Las mujeres son mucho más reactivas a la cuestión que tiene que ver con el ¿Y voto de eso Milei. cómo se explica? ¿Tiene alguna explicación racional de por qué más Tendrá que hombres ver con las mujeres? características de Milei. ¿Qué me contabas vos mientras nos maquillaban? El caso de Sí. ese joven, ¿eh? Bueno, ahí no es me una pare- cuestión racional. Ni tampoco ideológica. Claro, porque, bueno. Sí, comentábamos antes de iniciar el programa, le cuento también a Vero, no sé si has visto en la marcha de Plaza de Mayo, en el último 25 de mayo, se viralizó un video donde le hacen una nota a un joven que estaba participando de la movilización, le preguntan a quién va a votar, él contesta, voy a votar a Cristina. El cronista le dice, no, Cristina no se va a presentar. Y entonces él responde, bueno, entonces voto a Milei. Claro. Como que de un salto de un espacio a otro. Virio, no sé, yo tampoco soy sociólogo, no me puedo poner, ni psicólogo, no me puedo poner a analizar conductas, pero está claro en los números que él tiene que lo votan muy mayoritariamente hombres y hombres más bien jóvenes. Es más, dice él, si vos habilitarías exclusivamente como antes del 52 el voto masculino, está para ganar en primera vuelta, Milei. Wow. Sirve esto no es de ninguna consultora, sino el diario, ¿no? Lo que uno va hablando aquí y allá. Hay mucha gente que sabe y es consciente de lo que propone Milei, algunos dicen es un delirio, etcétera, etcétera. Pero la verdad lo que han propuesto otros políticos que se suponía que venían con o bajaban una coherencia tampoco funcionó. Exactamente. Y lo que te dicen es esto, ¿no? Bueno, acá hay que refundar todo. Si lo tiene que tirar alguien al tacho, entonces que sea Javier Milei, ¿no? Que viene y te dice, sí. va todo al extremo, ¿no? Y hay mucha gente que en realidad considera que ningún candidato es representativo, ningún candidato va a mejorar nada y lo que hay que hacer es de alguna forma, bueno, si se pudre todo, empezar de nuevo. Bueno, a ver, esto tiene que ver con dos cosas, es muy interesante eso que decís. Primero, datos de Aurelio, él dice que hay el 38% de los argentinos dice que estaríamos a favor de la dolarización. Ese dato me llama la atención. A mí también, muchísimo, muchísimo. Claro, yo te podría decir, bueno, pero tenés un 62% en contra también, ¿no? Pero bueno. Sí, pero casi nada. un 40 a favores. Y por eso, ahora, y si hay un voto más racional, vos dirías, che, si gran parte de la gente que piensa así vota a Milei, ¿me entendés? Claro. Ahora hay que ver, a lo mejor no es lo único que toman en cuenta. Y lo otro que decís vos, efectivamente, ahí tiene que ver con la cuestión de género, porque mucha gente explica que va con Milei, no tanto por lo que Milei diga o no diga, sino básicamente es el efecto cansancio, porque la política tradicional no le brindó respuestas. Sí. No voy tanto porque me confirma o me convence lo que decís, sino por enojo con lo que otros no me dieron, y ahí chupo votos de Juntos por el Cambio y también del peronismo. Totalmente, y además por una cuestión de que los discursos ya que sigue proponiendo la política tradicional o que estuvieron al frente de los gobiernos en estos últimos años, ya no convencen. Ya el discurso progre, el discurso... Y a lo mejor... No convence, porque bueno, hay que ver a históricamente cuánto. se representó que... Bueno, se ahora demostró sí. que en algunas cuestiones no ha funcionado. También Entonces hay un digamos, sector desencantadísimo sí, con totalmente. ese... Un sector Por eso tal vez puedo tratar de entender Claro. a aquel que dijo, bueno, Cristiano Claro. sino Milei, Claro, ¿no? O sea, claro. Y ahí vamos a otro fenómeno que siempre analizamos acá. Ella es bien bonaerense y del conurbano, pero el resto... ella sabe dónde está la gita. Claro, no, porque voy a esto, porque ese voto bronca hasta acá, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en las votaciones no se manifestó. No. No, pero manifestó. metió muchas bancas a legisladores. Es un Sí, es un pero espacio que sí. se viene consolidando y que Pero vos sos periodista, tenés que titular. No llegó al 10% en ningún está lado. bien, Es pero cierto, si lo mirás no llegó al profundamente, Pero es de a poco, la digo. conquista viene, ¿no? Pero sí. Incluso te digo que el libertario dice, bueno, tal vez Milei no sea el presidente, pero que metemos 20 legisladores en el Congreso, los metemos, Hay ¿no? que meter. Por eso- bueno, por no eso sé, te digo. por eso Apuestan digo- también a ver. a minar. Por eso digo, hay que ver cuál es la realidad de AMBA, que a lo mejor es distinta, y a lo mejor Claro. pasa esto que decía Aurelio, que el 38% vota Está. la dolarización y que hay un voto mayoritario de hombres por encima de mujeres. Que hasta acá, en esos números, no se dio, porque yo creo que las situaciones de las provincias es distinta. Y otra cosa muy interesante que dice es que, che, ¿qué pasa si hay primaria entre Guado de Pedro y Scioli? Hoy De Pedro no le gana a Scioli.
No, sí, eso yo ya lo había escuchado, que si hay una interna al frente de todos, Scioli es el mejor Perdóname, posicionado. lo que pasa es que lo que no está medido, porque todavía no empezó a trabajar ella, es lo que te dicen es que tiene que volver Máximo Kirchner y definir. Y una cosa es Guado solo y otra cosa Guado con Cristina diciendo es mi candidato. Ese es un escenario que todavía no está medido. Exacto, y además Guado, por más de que Cristina diga es mi candidato, va a tener que trabajar en el nivel de conocimiento, me parece, ¿no? Porque Nivel de conocimiento, y escuché otros tiene un consultores perfil muy diciendo bajo. volumen, no Y solo volumen, totalmente. Eso lo totalmente. dijimos acá, ¿no? Totalmente. Los otros candidatos uno les conocía vida, obra y milagros. Y hoy esto decía Aurelio. Dice, mira, la gente, el efecto de la campaña pueden ser 2 o 3 puntos. La gente te vota por lo que vos hiciste antes. Eso es lo que iba a decir. Por ahí de Pedro, desde su rol de ministro del Interior, yo no sé si tiene demasiados logros No. o cosas para mostrar. No tuvo presencia mostrar pública. gestión, no sé. No la tuvo. Pienso, ahora se me viene la figura de Randazzo. Él fue ministro del Interior y Claro. tuvo cosas para mostrar con el tema del DNI, Claro. transporte, como que tenía ciertas, No, una ni a- gestión, ¿no? pero Que claro. lo respaldaba. Ni hablar de lo que había sido en su momento con Menem. El vocero del gobierno de Menem era Carlos Corach, que era ministro del Interior. Digamos, en función de lo que pasó con De Pedro, es cierto que tuvimos 1 año y medio de pandemia y encima Claro. estaba De Pedro en el medio del despelote de Alberto y de Cristina. Entonces, la verdad, ¿iba a ser el vocero de quién? ¿O qué política ibas a anunciar? Que además de Pedro- Pero no está, no Yo está. recuerdo como un grandes gestiones, ponele, habrá sido, ¿se acuerdan cuando acá era un problema el tema del calendario electoral, que se terminó posponiendo las fechas en la pandemia Me y se acuerdo. terminó sellando toda esa situación entre la oposición y el oficialismo en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guado de Pedro? Pero claro, no, pero No muy mucho poco. más, a ver, No, claro, no. Las capitales alternas, que podría él sacar provecho de esa situación, se reunieron en 2 o 3 lugares en el país en estos 4 años y nunca más. coincido, Y fue el que lideró el tema, ¿se acuerdan la crisis de gabinete cuando empiezan Claro, a ofrecer sus el primero que le renuncias renunció los minutos? Alberto, claro. El primero, el que marcó el Después camino reculó. fue de Pedro, exactamente. No, pero los otros, Patricia Bullrich, Daniel Scioli, todos, Alberto Fernández era un tipo cuando lo eligió Cristina, que uno lo conocía de su gestión en los Claro. últimos 20 años, Randazzo, pero digo cualquiera, digo desde el propio... Massa. Pero Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, pero por supuesto, bueno, todo eso, no, a lo que voy es que si hay primaria, este escenario, el kirchnerismo nunca lo quiso, porque mira si hay una primaria... Y pierde. Exactamente. Exactamente. Sí. Por eso Es digo, complicado. Cristina dice no se canta, pero por eso están buscando el consenso. Y mirá si encima les obviamente. gana Scioli. ¿Cómo? Pero, bueno, no, ¿y por qué te crees que Alberto Fernández quiere ese escenario? Claro. Exactamente. Sí. Porque Cristina siempre tuvo mayoría. Lo que Cristina decía, ¿para qué una primaria? Yo no quiero discutir si yo tengo el 80 o el 85, el otro el 20 y el 15. No hay nada. Y todo se alineaba porque ella era dueña por lo menos del 80. Y siempre hay Alberto Fernández, Randazzo, el movimiento Evita, decía, queremos interna, no para ganarte, pero para saber cuánto tenemos. ¿Qué tenemos? ¿El 2%? Para medirnos. ¿El 25%? And now, ¿viste? No, y un ahora- tema me parece que en estas elecciones, también lo que estuve mirando es que la mayoría, a ver, no sé los porcentajes, pero la mayoría busca un cambio de gobierno. Eso también te habla de una cuestión, porque yo creo que todos llegaron al techo. El kirchnerismo tiene un techo, Juntos por el Cambio, con el macrismo, como se llame, tiene un techo, y me parece que hay toda una porción de sociedad que está buscando otra cosa, ¿no? Y Yo me te parece dije que los otros apuesta días, para ese ayer hablábamos lado. de esto, yo te dije, que, ¿te acordás? Para mí es un escenario en los porcentajes parecido al del 2003, Sí. donde todos tenían 15, 20, 21. Macri, Kirchner tenía el 21%, Menem el 25%, después estaba López Murphy con el 13%, Carrió con el 12%, con el 11% Rodríguez Sá. Ahora, si los pones a todos en la cancha, tienen eso. Vos decís de la teoría de Cristina de los tercios. No, no, ella dice que está todo como muy atomizado y, Claro. Sí. y comparto plenamente. Fragmentado. Y yo lo que digo es que es un escenario donde todos tienen poco acá. Sí, y sí, los tercios totalmente. sí, todos te dicen que hoy, por lema, o sea, Juntos por el Cambio, Milei y Frente de Todos, o como se llamen,
todos están en 27, 28, 25. Sí. No, no. Pero porque Guado de Pedro, perdón, ayer habilitó la posibilidad, dijo que si esto no se resolvía hablando, tiene que haber una PASO. Y es una PASO complicada para el kirchnerismo esa, claro, y para de Pedro, aparte, ¿no? ¿una PASO de cuántos? Porque claro. ahí yo lo he escuchado a Agustín Rossi, que se lanzó de hecho Claro. esta semana, diciendo mientras más candidatos seamos, más crecemos. Él dice que suman Hay otros que 35, no piensan dice. lo mismo. No, claro. Entonces, no sé cómo se va a No, terminar. y además es resolviendo. como algunos referentes como Valdés que proponen, bueno, si vamos a una PASO, bueno, vayamos con un consenso a las PASOs, no seamos unos loquitos que nos presentamos todos y Sí. No, porque y daña los- el espacio también. Los eso, referentes del masismo estaban insistiendo, de acuerdo con lo que siempre ha planteado el ministro de Economía, que ellos querían candidato de consenso. Sí. Pero esas voces, en los últimos días, esto es de semana a semana, en los últimos días no han aparecido tanto. No. Han aparecido más diciendo, bueno, Agustín Rossi que quiere PASO, Scioli presentándose con Victoria Tolosa Paz y Guado de Pedro diciendo, bueno, habrá que resolverlo con una PASO. Efectiva, qué sé yo, en China a lo mejor están arreglando algo, pero... Supongo. sí, pero el escenario de la PASO parece como más factible, por lo Sí. menos entre ayer y hoy, ¿no? Lo que me parece que también después tiene que hacer una autocrítica la política en sí, es que en 4 años, con estas perspectivas que se están observando, ningún espacio de los dos importantes pudieron construir nuevos pisos ¿Electorales? electorales. No, claro. Bueno, es que no hay soluciones, efectivamente, ¿no? Y te digo una cosa, uno entiende, enseguida vamos con el señor Solaberrieta, uno entiende la verdad, la pandemia, la guerra y la sequía, pero viste que el oficialismo no haya planteado nunca un programa orgánico, que se hayan peleado 4 años y que te digan ahora, ¿por qué no construimos un programa cuando faltan 6 meses para terminar? Obviamente. Y la pelea durísima de Juntos por el Cambio también, ¿viste? En todo nivel, en todo nivel. Y esto Pero de bueno. si son partes del gobierno o no son parte, porque por alguna Claro, también a del la gente le oficialismo, molesta decís el vos, mismo pero claro. oficialismo. Para algunas cuestiones son parte del gobierno, Sí, para otras claro. no son. Si vos mirás el viaje que se está haciendo a China, ¿cuántos representantes del presidente hay hoy? Bueno, vos también, pero ya está, Bueno, eso no te pero- está supera, no, sí, te contó Pero ninguno. es hay. raro, ¿no? Sí, El otro sí. día me decían, pero Sí. es raro, ¿quiénes están? O sea, ok, parece No, una cosa coincido. paralela Sí, sí, totalmente, sí, ¿no? No, sí, ya sí. desde el momento en que Alberto fue excluido del Claro. acto del 25 de mayo es una imagen muy fuerte. Sí, claro. Claramente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, 10 de la mañana con 19 minutos el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Qué dice? Buen día. Muy buen día, Pato, A ver. para vos, para las compañeras allí en el piso. Nosotros nos ubicamos aquí en la Plaza de los Dos Congresos con este sol hermoso en la mañana en la capital federal para hablar un poquito de lo que va a venir la semana próxima, Pato, en principio, hablando del martes a partir de las 13 en una nueva reunión de juicio político, como bien hablábamos hoy temprano con Vero, tal vez para lo que será el cierre de este tema dentro del proceso. Creo que es la 4ª reunión ya que se realiza para dialogar sobre las irregularidades que se están investigando en la obra social del Poder Judicial. Por lo que pude averiguar, Marta Herrera, Alem, era la invitada tal vez más importante que iba a tener esta reunión, porque recordemos es la exdirectora y vicepresidenta de justamente la obra social del Poder Judicial. Bueno, por lo que me cuentan, no va a poder asistir, es la única de las invitadas convocadas que ha anunciado, por lo menos de manera interna dentro de la comisión, que no va a poder estar por viaje. Luego el resto de los convocados estará presente, recordando que se ha sumado ayer con un informe, una citación nueva para que esté María Susana Villarruel, que es justamente secretaria letrada de la vocalía de Maqueda, así como también estará la doctora Lucín, recordemos Isabel López Alucín, que es la secretaria letrada de la vocalía de Rosati. Bueno, también estará presente Villarruel, que es justamente de la vocalía de Maqueda. Así que estaremos atentos también a las informaciones de último momento respecto en el día a día de aquí al martes para lo que será entonces esta nueva reunión. Esperamos entonces, esperamos en cuanto a información de lo que vendrá, 7 convocados que al menos por ahora no han presentado ninguna carta o anuncio como que no van a estar presentes, pero sí recordamos, volvemos a decir, no estará
estará presente Marta Herrera Alem, que es justamente la exdirectora de esta obra social y que se esperaba un testimonio muy fuerte. Esto será el martes a partir de las 13. El miércoles tendremos 2 comisiones. A partir de las 15, una muy interesante reunión con invitados de la FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Esto será en el contexto de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que preside Ricardo Burjaile. Pato, es muy importante el informe que seguramente van a presentar los invitados. Si entras a la página web de la FADA, te vas a encontrar justamente con informes detallados cada mes en cada una de las áreas de la justamente de esta actividad. Y también a partir de las 16 se va a reunir la comisión que preside justamente el diputado del PRO, quien ha estado siempre vinculado a la cultura y que justamente va a estar en esta nueva comisión para lo que serán también invitados convocados para empezar a dialogar sobre el proyecto que va a crear el Instituto de Danzas en la República Argentina. Así que estaremos atentos a lo que será entonces la actividad de la semana próxima, que por ahora está bastante activa dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. 10 de la mañana con 22 minutos. La Argentina necesita de un líder y no de marketing, le dijo Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta. Fuerte, en una interna muy, muy complicada también, efectivamente. Dice por ahí que Larreta no sabe jugar porque creo que en algún escenario le preguntaron a Bullrich qué haría con el actual jefe de gobierno y dijo que lo colocaría de ministro y eso que se incomodara Larreta. Un dato raro de Larreta es que ayer estuve viendo números de una consultora, la de Pablo Romá, la de Circuitos Consultora, donde él mide en la ciudad de Buenos Aires, mide intención de voto. Y midió un escenario para Sergio Massa, otro escenario para Guado de Pedro. Parejo los dos, uno 12-8, el otro 13-1. Pero está primera en ambas votaciones, está Patricia Bullrich. ¿Más que Horacio? Sí, más que Horacio, exactamente. Eso fue lo que me llamó la atención. Ayer veía una depende quién las hace. Por supuesto, también, ¿no? Porque ayer veía una encuesta en América y decían que 3 puntos más o menos le sacaba Horacio a Patricia. Por eso. Yo te digo, vi la de Pablo Romá, de Circuitos Consultora, donde estaba primera Patricia Bullrich, segundo Horacio Rodríguez Larreta, tercero Javier Milei y cuarto el candidato del peronismo. Cava, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, que es históricamente un territorio muy adverso para el peronismo, y también mostraba números en lo que tiene que ver con la pelea, dice a quién elegís como jefe de gobierno, y ahí era muy parejo, pero a favor de Jorge Macri sobre Martín Lustó. Sí, bueno, recordemos que esta semana se conoció justamente la postulación de Jorge Macri, que en estas famosas 3 encuestas que hizo el PRO, finalmente no hubo demasiada sorpresa porque Jorge Macri era el que más se perfilaba, aunque me dicen que Quirós no le sacó tanta diferencia a Jorge Macri a Quirós en esas encuestas, que Quirós tenía mucho potencial. Incluso Larreta esta semana también sugirió que Quirós podía ser un buen ministro de salud a nivel nacional. Así que Quirós creo que va a seguir jugando, pero sin duda fue una primera victoria, digamos, de parte de Bullrich sobre Larreta, la imposición de Jorge Macri, que ya está plenamente en campaña. De todos modos, Pato, dime. Hay una impugnación, vos sabés, presentada por Nito Artaza. Nito Artaza, que también se va a postular a jefe de gobierno porteño. Ah, eso no sabía. Sí, se va a postular, porque estaría impugnando, ¿no? Y entonces él dice que no cumple con el requisito o de ser nativo o de vivir 5 años en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo tiene que definir el Tribunal Electoral de la ciudad. No, la verdad que los 5 años de Jorge Macri son chinos. No es lo de Nito, que la verdad, Nito es un correntino, pero radicado acá hace mucho tiempo. Claro. Pero Jorge Macri se acaba de renunciar ayer como intendente de Vicente López. En un lado tiene que tener el domicilio. Sí. Y lo que él dice, bueno, pero trabajo en la Fundación Banco Provincia. Sí, es medio flojo de papeles. Y lo otro, cuando era DJ, trabajaba más acá que en provincia. Bueno, la verdad, si son esos los argumentos, pero ojo, yo creo que el lío se puede armar dentro de Juntos por el Cambio, lío político, si el cuestionamiento es presentado por la gente de Martín Lustó, ¿me entendés? De
si soy tu principal rival, no me jorobes jurídicamente. Con lo de Nito Artaza no pueden hacer nada, porque Nito Artaza no lo pueden controlar. Claro. Pero si la denuncia la hace justamente los radicales de Evolución... Yo no sé si Lustó se va a animar a tanto, porque pensá que Larreta ya le dio a Lustó el tema del voto concurrente. Sí, claro. Sí, coincido. Ya, con esto de habilitar el voto a través de boleta electrónica por separado de la boleta de papel, ahí ya Lustó tuvo su punto a favor, digamos. Usted que es de la zona, ayer creo que fue la primera vez que habló tratando de que no le muevan mal la silla de la provincia. Kicillof, creo que fue la primera vez que dijo que si hay fórmula conjunta es fórmula otra vez con Verónica Magario en la provincia. Kicillof Magario, mira, sí. no tenía ese dato. Sí. Que digo la verdad, nada indica. Además, la matanza siempre por peso electoral siempre tiene que estar en la fórmula, o tratan de que esté, ¿no? No siempre se da, no siempre se da, pero uno tiene Balestrini, Espinosa en su momento con Julián Domínguez. Es cierto. Después no le tocó, pero la verdad, si tenés que elegir, bueno, la matanza tiene mucho peso, y ayer lo que escuché era que si hay fórmula en provincia sería Kicillof Magario. Sí, que también se va desdibujando un poco porque Kicillof sonó en la danza de nombres a nivel nacional, pero me parece que se queda en provincia definitivamente. Porque Kicillof tiene lo que no tiene de Pedro, vos a Kicillof lo conocés. Claro. Gobernador, fue ministro de Economía, se peleó, concilió, ¿me entendés? Es un hombre hasta agredido como cualquier otro dirigente por la oposición, que no es el caso de Pedro. En lo de Pedro, a mí me dicen que trabajan el voto emotivo, y el voto emotivo tiene como dos patas. Lo que te dicen otros es, mirá, el voto emotivo alcanza para 3 puntos, 4 puntos, no te alcanza para todo. Claro. Pero entre la historia de dolor de Guado y lo que tiene que ver con el manejo de su difluencia, que fue como muy empático, bueno, puede sumar, pero eso no es el núcleo del tema. Claro. A ver, me dicen que está el diputado hombre de La Pampa, el diputado Maquieira, hablando en Ecoagenda, decía esto. Uno de los ejes de mi trabajo en la comisión, que ya llevamos un tiempo impulsándolo, es este proyecto para eliminar los basurales de cielo abierto, en el sentido de darle plazo de no más de 10 años para que ningún municipio del país cuente con un basural, y que lo sustituya, por supuesto, con buenos programas de reciclado, con buenos programas de reutilización de todos los residuos que cada comunidad genera, y en el punto en ciertos residuos que no tienen una solución al reciclado o a la reutilización, por supuesto la disposición final en un relleno sanitario, pero que dista mucho de ser un basural. Están viendo ahí imágenes, ¿no? En el país tenemos más de 5.000 basurales, son un promedio de 2 por municipio, entonces es algo grave que por supuesto el Congreso de la Nación tiene que legislar al respecto, y cada municipio y cada provincia, al ser una potestad federal, también encargarse de buscar soluciones. De alguna forma, y en una de las últimas reuniones del año pasado, estuvieron llegando representantes también del Ministerio de Ambiente para trabajar sobre los presupuestos mínimos, en este caso, que son dedicados particularmente a hacer nuevas plantas de tratamiento de la basura, de los residuos. ¿Cómo se viene trabajando respecto a ese tema? Bueno, hay lamentablemente también por la crisis, ¿no? Pero hay también un montón de personas que trabajan en relación a los reciclados, y algunos en no buenas, por supuesto, condiciones, ¿no? Porque directamente trabajan en los basurales. Sí, es un trabajo insalubre, y la ¿no? ley de envases también, la ley de envases, decía, también tiene ahí un sentido de lograr que sea menos la disposición de residuos que pueden ser reciclados, en este caso en basurales. A la par de este proyecto que estamos planteando, lo que buscamos es que cada municipio se pueda hacer cargo de incentivar a toda la población de que el reciclado es una forma de evitar que los basurales crezcan. Y por supuesto que para grandes ciudades como pueden ser la capital federal, Córdoba, Santa Fe, o Rosario, bueno, ya hay también otras iniciativas con respecto a la manera de reducir sin generar, por supuesto, gases, pero por medio de la pirólisis, por medio de otros mecanismos para la cantidad de residuos que tienen. Pero para todo eso, primero tiene que haber reciclado, que es la mejor forma que tenemos todos de reducir en grandes cantidades lo que uno... imaginémonos nuestra casa, ¿no?
Y yo lo empecé a hacer ya hace unos años. La separación de residuos, ¿no? Que, claro, porque después separamos los residuos y después quienes se van a encargar de la tarea de reciclado o de reciclaje vendrían a ser los recuperadores urbanos. Exactamente, y la cantidad de residuos que uno puede evitar tirar si uno recicla y también composta, es pasar de tirar la basura todos los días a una vez por semana. Entonces también facilita mucho el trabajo de los recicladores, pero también estamos contribuyendo cada uno de nosotros al ambiente. Lo que necesitamos es que cada municipio de cada provincia tenga un programa y una recolección, en este caso de residuos, separados, para así no solo nosotros reciclamos, sino tenemos un lugar a donde llevarlos. Bueno, muy bien, exactamente la hora 10 de la mañana con 32 minutos, presentación y nos vamos a la provincia de Salta, por favor, a ver. Ahí está el diputado Zapata. ¿Está en San Lorenzo Zapata o está en algún otro lugar? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días, señor Méndez. Muy agradecido por la invitación a participar en el programa. No estoy en San Lorenzo, estoy en la periferia de la ciudad capital. Estaba camino a los Valles Calchaquíes. Perdóneme, le digo la verdad. ¿Usted junto con ser diputado maneja un Uber también? ¿Hace flete? No. Nunca lo veo en el mismo lugar, Zapata, le digo, me desconcierta siempre. Por eso le pregunto. Mire. ¿O es colectivero de media distancia? A ver, ¿cómo es? Mire, ya cara que se duerme cartera, hay que estar moviéndose. Sí. Mire, yo empiezo muy temprano a la jornada. Primero, no solo tengo que atender los deberes propios del legislador, sino también tengo actividad privada que hay que por lo menos darle una miradita. Si no, después cuando faltan las cosas, uno no puede quejarse. Bueno, diputado, primera pregunta, porque esto tiene que ver justamente con su actividad privada, entre otras cosas, usted tiene alguna explotación pecuaria. Le pregunto esto, dicen que los primeros 3 meses de este año 2023 fueron relativamente buenos, que creciera recaudación, pero que indudablemente hay un parate a partir del 4º mes de abril que se está notando, básicamente porque el Estado está recaudando menos. Y que incluso, un dato preocupante, se recaudó menos en mayo, cuando hubo un Soja 3, así que la cuestión puede complicarse para junio. Le pregunto, ¿usted qué ve en Salta en torno a la actividad económica? ¿Ve que hay alguna caída, alguna baja o la ve medianamente sostenida? Mire, la zona productiva ha sido afectada por la sequía. Básicamente por la sequía, lo que significó que algunas hectáreas implantadas apenas germinaron, prácticamente se incineraron en el potrero. No llovió en el tiempo razonable para intentar una resiembra. Nosotros que tenemos algo de ganadería, de recría, en base a pastura y a corral, hemos tenido que reducir significativamente el rodeo porque la falta de lluvia evitó que se desarrollara la pastura para tener una reserva para el invierno, así que tuvimos que achicar el volumen de explotación, negociando los terneros en el peso que se estaban y esperando hasta la próxima campaña. En materia de producción tabacalera tuvo su efecto y también el ajuste de precios que han percibido los productores no ha sido bueno. En Misiones, por primera vez en la historia, la negociación de precios de tabaco Virginia estuvo mejor que Salta, obtuvo prácticamente un 160% de recomposición de precios, mientras Salta y Jujuy tuvieron un 120%. En fin, la actividad económica de Salta está bastante difícil, potenciada por la permanencia y renovación que desde el año 90 de una emergencia económica, que entre otras cosas te quita los beneficios de la emergencia agropecuaria que puede dar la provincia, que son la mayoría esperas en los tributos provinciales, y sin interés, pues ya no tenemos un banco del Estado que en su época, cuando existió, tenía espera o crédito de fomento. Estamos bastante complicados, pero el espíritu del productor argentino es siempre, bueno, la próxima cosecha me recupero.
tomar crédito en este momento para tratar de recuperar el nivel de actividad antes de esta sequía, yo no creo que sea prudente, porque el Banco Central, con el ánimo de controlar la cotización del dólar, está aumentando las tasas y están en unos niveles que si no conseguimos créditos subsidiados o de fomento es prácticamente imposible de atender, dado el riesgo que afrontamos y la variabilidad de las condiciones económicas. Está muy convulsionado todo como para planificar una cosecha o invertir, puesto que el productor agropecuario no va a dejar que le crezca maleza en el potrero. Algo vamos a hacer, pero no es el nivel máximo que podríamos intentar para recuperar lo perdido. Un tema, porque ayer escuché otra vez, esto es como cíclico, una campaña muy fuerte de alguna ONG planteando que hay que terminar de erradicar el tema del cigarrillo. Y Salta siempre se defiende como gato entre la leña con ese tema. Pero la producción de tabaco es una producción que ¿cuánto pesa en la economía salteña? ¿Es el 5%? ¿Es el 30%? ¿Qué porcentaje tiene? Yo estimo que estamos arriba del 17%, cercano al 20%. Hasta hace poco, luego de la producción de hidrocarburos, era la segunda fuente de ingreso en la provincia y ahora pasamos al tercer lugar detrás de los oleaginosas, digamos, y de las legumbres. Si lo agrupamos soja con poroto, el tabaco está en tercer lugar. ¿Cuál es el tema del tabaco? Se sigue consumiendo tabaco en el mundo. La República Argentina, de lo que produce, exporta el 85%. Se desarrolla en zonas como la provincia de Salta, Jujuy, son 7 provincias: Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes y Tucumán. Pero perdóneme. Y la tasa de ocupación de mano de obra no hay quien la pueda absorber, ¿no? Sí, Zapata, ahí está. Le pregunto esto porque desconozco. Digo, hasta donde yo sabía, Corrientes, por ejemplo, es la que produce tabaco negro. ¿Y ustedes producen rubio y negro o producen un solo tipo? Hubo un reacomodamiento de las áreas de producción. Nosotros hace tiempo, cuando yo me empecé a vincular al sector, ya hace como 30 o 35 años, se hacía tabaco Burley, se hacía tabaco Virginia. Habría un tabaco negro que era criollo salteño, que se curaba al aire. Luego el criollo salteño desapareció, el Burley en primer lugar. Llegamos a hacer Kentucky, calcúleme, en la década del 70 se hacía Kentucky. Y hoy exclusivamente tabaco Virginia en Salta y en Jujuy. En Corrientes sí, criollo correntino, en tabaco negro. Yo fumaba mucho de eso. Ah, negro. Llegué a fumar, sí, me encantaba, Parisien. Claro. Para arriba con el Parisien. Cigarrillo de guapo, exactamente, sí. Claro, sí, con voz de malevo había que vivir en esa época. Bueno, no, pero yo disfrutaba de fumar y bueno, cuando llegó el momento dejé de fumar y para mí no resultó ningún inconveniente. El tema con la relación al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que ha suscrito la República Argentina y por la cual se insiste, del sector tabacalero junto con el Estado Nacional han tomado las medidas que están contempladas en ese convenio marco tendientes a reducir el consumo de tabaco a través de ¿qué? El aumento de la incidencia de los impuestos para que tengan un precio de que realmente no incentive el consumo, y de ahí vinieron las modificaciones de impuesto interno, establecimiento de impuestos mínimos, la prohibición de hacer publicidades, los avisos en las marquillas de cigarrillos en cuanto a los efectos nocivos que tiene el tabaco, y por supuesto y campañas para desalentar el consumo. Hay algunas cosas que son graciosas, bueno, no es el momento para decirle, pero en algún momento salía el paquete de cigarrillos con los distintos males. Sigue saliendo, sigue saliendo. Sigue saliendo. Y hay un cuento que dice que un tucumano, por ejemplo, los tucumanos son los divertidos, pide un paquete de cigarrillos y estaba un cigarrillo así todo doblado, dice, produce problemas de disfunción eréctil, efectivamente, Y el tucumano se lo devuelve al kiosquero, le dice, por favor, dame uno que dé cáncer, no quiero este. Bueno, prefiero uno que dé cáncer, pero bueno, sí, desde el Estado argentino, con el acompañamiento del sector productivo y las compañías cigarrilleras, se han implementado todas las medidas aconsejadas de el convenio marco. Pero el tabaco genera mucho empleo en la zona que estamos, no hay un cultivo que lo pueda sustituir, porque es una masa de empleo muy grande en la zona rural, en el Valle del Lerma, es importante. Y a pesar de que está en vigencia el programa de reconversión de las áreas tabacaleras, no se logra sustituir, porque dice, bueno,
podemos hacer huerta, ¿no es cierto? Hagamos hortaliza. Sí. Si las 20.000 hectáreas que se hacen de tabaco se hacen de hortaliza, calcule que no le vendemos a nadie. Claro. ¿No? Hortaliza. Y el Entonces, tema es, claro, el tema es que... Se complementó en algún momento con oréganos, anís, hicimos muchas en Misiones, fueron los que más iniciativas llevaron adelante, tenían un frigorífico, la producción porcina, la producción láctea, en fin, hasta ahora nada ha podido sustituir el uso de mano de obra del tabaco. Claro. Pero como le digo, el 85% se exporta y el mercado hay, porque claro, si no venderíamos a nadie. Sí, porque esa es la pregunta. En algún momento el algodón también generaba la cosecha mucha mano de obra, pero ahora está muy mecanizado. El tema del tabaco no está mecanizado y sigue requiriendo mucha mano de obra. Mire, sí hay maquinaria que se desarrolló para cosechar maquinaria, requiere mucha incorporación de tecnología y esa incorporación de tecnología nos saca a nosotros rentabilidad, porque nosotros estamos produciendo a un precio que supera al de Brasil. Nosotros estaríamos, por las condiciones propias de tributarias y de la economía argentina, nosotros tenemos costos muy superiores a de Brasil y esa falta de eficiencia hace que se repiense siempre en invertir y en mecanizar. Aparte, el campo, en el tabaco, uno es como, se siente, no le digo es pariente, pero hay una relación diaria, como una tutela, una relación de amistad que lleva de muchos años con el personal. Entonces, la decisión de inversión, comprar una máquina cosechadora, claro, para que en 2 años la tenga que colgar, es tecnología que no tenemos repuesto en el país. Bueno, por eso acá en Salta y en Jujuy se sigue manteniendo la alta ocupación de mano de obra. Los productores, nosotros queremos generar riqueza, generar un medio de vida, ya sea con tabaco o, qué sé yo, hormiga para plantas, lo que se le ocurre. El asunto es que tiene que haber mercado y condiciones económicas y no hay ningún problema de cambiar. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, llevándolo al terreno político, ¿tiene alguna opinión respecto del fallo del día de ayer de la Corte en el cual le impidió ser candidato a Sergio Uñac en la provincia de San Juan y que se suma a los anteriores fallos que suspendieron elecciones tanto en San Juan como en Tucumán? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mire, no lo conozco en detalle los fundamentos que han esgrimido los distintos ministros de la Corte, pero la Corte de Justicia es el último intérprete de la Constitución y debe velar por la vigencia del sistema republicano. Y una de las características del sistema republicano es la alternancia. Cuando lo lea en detalle podría hacer un juicio crítico. Sí, no le pido en detalle, pero sí, digo, tiene un impacto político importante el fallo. Tiene un impacto político y el Poder Judicial, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de Justicia, al ser intérprete último del texto y de vigencia de la Constitución, por supuesto que sus decisiones influyen en aquellas personas que están medio en la línea de la interpretación constitucional y demás, pero yo desde la actividad política siempre decir, los fallos se acatan, se atacan se puede llegar a atacar, recusar o rebatir las consideraciones o los fundamentos, pero los fallos se acatan. Si yo desde la política vengo a exacerbar los ánimos, a decir no vamos a acatar el fallo, yo estoy en contra de la vigencia del orden republicano, inclusive es un grave atentado contra el sistema que nos rige. Analizado los temas, sí voy a poder emitir una opinión fundada al respecto, pero por lo pronto decir los fallos se acatan, la vigencia del sistema republicano aconseja y sostiene la alternancia, y muchas veces en el interior del país, en muchas provincias que tienen gobernantes que están instalados hace mucho tiempo, recurren a argucia, a utilizar mayorías que son circunstanciales o fruto de algunos amañamientos en los sistemas electorales, la distribución de las bancas. Por ejemplo, acá en Salta, en la última elección, el gobernador Gustavo Sáenz, con el 30% del padrón, tiene el 90% de la voluntad legislativa, y eso le permite hacer prácticamente lo que quiera, y en medio de ¿cómo le puedo decir?, esa inercia exitista y de cierto tipo de autocracia que estamos viviendo, no quiere arreglar con los docentes. Hace un mes que los chicos no tienen clase, hay movilizaciones nunca vistas, que no tienen tinte político porque las bases, los afiliados y los familiares de los alumnos que acompañan a los docentes en la protesta han sobrepasado la dirigencia gremial. Apareció la izquierda del Partido Obrero querer adueñarse las banderas y fueron sobrepasados también como contramedida. ¿Qué hace el gobierno provincial?
sanciona una ley que la bautiza antipiquete, pero que de entrada empieza mal. Dice, la presente ley tiene por objeto regular la libertad de expresión, y ustedes, como hombres de prensa, saben que constitucionalmente está prohibido regular, limitar la libertad de expresión. Si uno en el ejercicio de libertad de expresión transgrede la ley penal o transgrede la honra o va sobre algún patrimonio o algún bien de las personas, tendrá la demanda civil en un caso, demanda penal en el otro, pero no podemos ejercer la censura previa. Bueno, en ese estado estamos en la provincia de Salta. Ahora, diputado, ¿querés una consulta, Benaim? Sí. Dale. Okay. No, dale. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va, Verónica Benaim? Sí, igual es cambiarlo un poco de tema, en realidad, porque estaba observando que volvieron a presentar un nuevo proyecto para pedir tarifas eléctricas diferenciadas para las provincias del norte, un proyecto con la diputada correntina Brandvilla, ahí está. Y bueno, preguntarle un poco cuál es la importancia, ¿no? Y por qué cree que hay que reiterar en todas las ocasiones el pedido desde las provincias del norte. En la provincia del norte grande, si usted ve la distribución del ingreso per cápita es muy inferior a la zona centro, inclusive la zona sur del país, donde tienen compensaciones, inclusive la zona sur goza de un beneficio especial que es de la zona fría para los combustibles para calefaccionar. Acá existen temperaturas que están muy por encima de lo normal o lo soportable, y lo que ocasiona que para paliar o para tratar de subsistir más o menos en dignas condiciones se aumenta el consumo de energía eléctrica. Pero estamos pagando la tarifa plana lo mismo que se paga en una zona que tiene el doble o el triple de ingresos promedio que tiene la provincia de Salta. Entonces es necesario, si usted subsidia el gas en el sur, subsidie con un criterio federal y de equidad en la distribución del presupuesto, subsidie también la tarifa en el norte. Nosotros lamentablemente nos dimos con una piedra en los dientes porque la Secretaría de Energía, la que implementó la baja de subsidios, que nos incluyó a nosotros y no tuvo en consideración el tema de la zona cálida, es salteña, Flavia Rollón. Y no es el único proyecto, yo ya había presentado uno con el diputado Emiliano Estrada, también acompañé otros proyectos de nuestros diputados del Norte Grande. Nosotros tenemos que traer equidad en la distribución del presupuesto para que todos los argentinos puedan tener una condición equitativa de vida. No puede estar en Tartagal, que la temperatura por ahí llega a 50 grados, que es una zona muy atrasada, que está rodeado de pobreza. ¿Y cómo vamos a salir adelante si le cobramos la tarifa más cara que hay en el país? No le digo antes, donde un contribuyente, un usuario de la ciudad de Salta pagaba 5 veces lo que se pagaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros todos trabajamos, producimos para que subsidien Buenos Aires. Yo no le quiero cobrar eso. Yo quiero que se establezca justicia distributiva en materia de subsidio en el presupuesto. Diputado, una consulta. Yo no soy abogado constitucionalista, pero un tema que tiene que ver con la reelección. Usted dice que la alternancia es una cuestión que debe primar en muchas decisiones, pero le pregunto, en el caso de San Juan estaba claro que tenía que haber alternancia, porque lo decía la Constitución. Le pregunto, sabiendo hasta ahí nomás, en el caso de Formosa, donde no dice nada, digo, ¿ahí no hay que modificar la Constitución para encontrar alguna posibilidad de alternancia o no? No la conozco en detalle, pero traigo a colación una frase que me quedó grabada del señor Gervasoni. Una provincia en la República Argentina es más o menos democrática dependiendo de la posibilidad que la oposición se haga cargo del poder. Entonces, cuando usted tiene los mandatos ilimitados con prórroga in eternum, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se va generando? Una especie de autocracia, que la persona, que en el caso de Gildo Infran, no tengo nada personalmente contra él, inclusive no tengo cuestiones de nota, pero ¿qué hace? Todo empieza a depender de él, más o menos lo que se está armando en Salta. El 90% de la legislatura disciplinado al gobernador Sáenz, que en 2 mandatos cambia toda la Corte de Justicia, cambia los auditores, etcétera, etcétera, o sea que tiene injerencia sobre la suma del poder público. Eso no le hace bien a la democracia, y la alternancia es bueno. Si una persona resulta electa, eso también poniéndonos al otro lado de la vereda, es porque tiene los votos, no los fabrica. No, yo lo que coincido con eso. El tema de la alternancia tiene que estar garantizado, pero
Imagínense si los formoseños votan una constitución donde que pueda renovarse o reelegirse sine die el gobernador, son los formoseños los que decidieron. Y Eso habrá es lo que que ver digo. qué interpretación le da la Corte, ¿no es cierto? Muchas veces, usted y yo compartiremos que algunos fallos participan de lo que yo llamo derechos creativos, cuestiones no legisladas que a través de un fallo se quiere crear una norma jurídica, o a través de la interpretación se quiere crear algo que no está legislado. Pero tenemos que dejar darle el beneficio a la Corte que se expida, ver qué fundamento sostiene, pero nosotros tenemos que vivir en un Estado de Derecho respetuoso de las instituciones y básicamente los que son responsables del manejo son los representantes que están frente a las instituciones, tienen que representar al pueblo, tienen que respetar la Constitución y sobre todo todas sus resoluciones tienen que apuntar a una mejor vida de toda la población, no a la prevalencia del poder. Nosotros existimos como políticos para apuntalar la búsqueda del bien común. Ahora, si nosotros anteponemos el bien propio al bien común, realmente no somos políticos, somos una especie de gavilla de delincuentes. Ahí estamos. El diputado Carlos Zapata, hombre de la provincia de Salta, ahora Patria. Diputado, como siempre, muchas gracias y buen día hasta cualquier momento. Buenos días. Y aprovecho este espacio para saludar a través del canal. Yo me aprovecho siempre. Hoy es el Día del Grado en Ciencia Económica. Un saludo muy respetuoso a todos mis colegas profesionales en Ciencia Económica que hoy recordamos a Manuel Belgrano y su función en el Consulado de Buenos Aires. El día del ¿Dónde estudió? ¿Dónde se recibió de contador? ¿En Salta? ¿Dónde? ¿Usted? Yo me recibí en la Universidad Nacional de Salta en el año 1980. Fui el mejor egresado de mi promoción. Mirá vos. Usted sabe que los contadores siempre ¿ha visto cuánto quiere que le den? Nosotros festejamos 2 días. Después festejamos en noviembre el Día del Contador. Hoy festejamos el Día del Graduado y en noviembre el Día del Contador. Así que nosotros tenemos el almanaque a favor. Y dígame una cosa, ¿cuál es el rol del contador en la sociedad que lo único que hacen es pedirte plata para pagar impuestos? Digo, ¿la va? ¿Hacen otra cosa los contadores además de eso o no? Chao, Zapata. Nosotros amigablemente le decimos, ganaste, pero tenés que pagar más impuestos de lo que ganaste y quédate contento. El contador público es una función que tiene que ver con la... Si usted la analiza poco simpático. En el ejercicio en el terreno, es obtener información, sistematizarla para darle a quien decide que es el titular del ente, darle información suficiente para dirigir. Como auxiliar y en base a la especialidad, por ejemplo, el aspecto tributario, tenemos que asesorar en la liquidación de impuestos y darle malas noticias, por lo cual muchas veces no hacemos los sotas y encima estamos cerca de los vencimientos de los impuestos para personas físicas. Ni hable. Bueno, ni hablemos. Chau, diputado, gracias, buen día. Chau. Hasta luego, que tenga un hermoso día a toda la mesa, a toda la producción, muchas gracias. Muy bien, bueno. Además tiene que tener cancha porque viste que te modifican los impuestos AFIP constantemente, tenés que estar reiterando y con inflación es complicado. Un tema ya que hablaba Zapata de gobiernos, no está el nombre todavía del reemplazante de Uñac, ¿no? No, esto fue ayer. Estuve mirando, recién. claro, dice que tenía 4 candidatos, al que vi que sigue haciendo campaña es efectivamente a el diputado Gioja, que insiste que por los números que veía no le fue bien. Recordamos que no se eligió gobernador, pero siguieron otra cosa, Gioja no le fue bien. Y hay que ver. Hoy hablábamos temprano, viste, de lo que es cuánto le puede traspasar Cristina a Guado de Pedro. Por ejemplo, Beretilnec la convirtió a Arabela Carreras en gobernadora, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay algún otro caso. Tenemos el caso del jefe de la Cámara de Diputados de Misiones de Rovira, efectivamente, que dice, habrá que ver ahora con Uñac, ¿no? Sí, Pato, y además te agrego un dato. Este mes hay 7 elecciones en provincias. Hay 7 provincias que eligen. Tenés Corrientes, que no vota gobernador, sino solamente legisladores. Van 2 años después. Tenés, Córdoba y Formosa al mismo día, el 25. Claro. Déjame hacer memoria de las otras. Chaco tenés... El 11 de junio Tucumán y Mendoza. Exactamente, Paso en Mendoza, Tucumán, Chaco. Así que es un mes, un super junio tenemos en materia electoral. Y tendrías una posible victoria radical en Corrientes, en cordobesismo y una victoria del Frente de Todos en Formosa y Chaco. Sí, oficialismo, y Tucumán, en definitiva. Efectivamente, sí.
Sí, salvo esa cuestión, viste, de cuál era más oficialista en el MPN, han ganado todos los oficialistas. Sí, es cierto. En todos lados. Es cierto. Desde Tierra del Fuego a, que es un partido provincial, neoficialista, hasta Jujuy, que es un matrimonio de radicales y peronistas, han ganado los oficialistas en todos lados. Por eso, viste, digo, pase lo que pase, imagínate que acá haya una victoria de Juntos por el Cambio, de Milei. Sería a nivel nacional también a contramano de lo que ha ido pasando en las provincias, ¿no? Habrá que ver, pero cuán distinto es este caldo del AMBA respecto de lo que pasa en las provincias, porque ¿no? con lo que sucede con Milei, el que vende es Milei por sí mismo. Claro. ¿no? Es la si persona no está en la boleta, de Milei. decís vos, claro. ¿No? Exactamente. Después lo que hay que preguntarse es qué hay más allá de Milei, o si el otro día hablaba con un libertario que está dentro del espacio y que estuvo armando en una provincia, y hay temor también desde ellos, ¿no? Decir, bueno, la propuesta es Milei 2023, ¿hay más Milei para adelante? Porque se cierra ahí, ¿no? Depende cómo te vaya. Acá, digo, uno lo ha visto 20 veces, es el fenómeno de la UCD, es el fenómeno del PI, es el fenómeno en su momento de Zamora. Son fenómenos casi portuarios, crecen un poquito, te encandila con las luces del centro y después por problemas internos, ¿no? Uno se acuerda lo que fue el problema del zamorismo, con muchas discusiones internas, ni hablar del PI, ni hablar de la UCD, después se van licuando. La UCD se incorporó al menemismo, ¿no? Y es el día de hoy que la gente te dice, yo voto a Zamora. ¿Viste? Mirá no vos. a Zamora por sí mismo, ¿no? Es ese fenómeno. Bueno, faltan 3 minutos para las 11, la pausa y ya venimos. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. No, me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género. Emisión especial, viernes 23 horas por DTV. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y miralo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticos también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Diga, Caro Ramos, que estaba recién hablando por teléfono con quién, buscando información. Sí, Ramos, siempre, ¿sabes? bueno, eso siempre, Sí, Pato. siempre. Aunque sea viernes, estamos acá al pie del cañón. Siempre me mienten a mí, pero bueno. A ver, diga, Bien, bueno. Diga, Ramos. Como te prometí al principio del programa, vamos a repasar un poco la agenda de comisiones que hubo esta semana y puntualmente una reunión importante de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que la verdad que viene bastante activa. Se reunió, por ejemplo, en conjunto con Legislación del Trabajo por el tema de las licencias parentales, y en este caso abordó un tema en el cual hubo consenso de todos los bloques políticos, y estamos hablando de la Ley Olimpia. Así se titula este proyecto. Luego vamos a ver quién es Olimpia y de qué se trata, ¿no? Esta iniciativa que recibió dictamen en la comisión que preside Mónica Macha, que es la de Mujeres y Diversidad. Hubo dictamen unificado, Pato, de los proyectos que modifican la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es la ley marco, ¿no?, que define lo que tiene que ver con la violencia de género. Y en este caso la ley Olimpia lo que busca es incorporar la figura de la violencia digital como una modalidad de la violencia de género. Ustedes saben que la ley, estuve repasando, actualmente los tipos de violencia que existen contra la mujer son violencia física, psicológica, económica, patrimonial, simbólica también, pero no existe tipificado lo que es la violencia digital. Y obviamente las leyes se van actualizando de acuerdo a cómo
avanzan y evolucionan las sociedades y sobre todo la tecnología, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos cómo las redes sociales se han transformado por momentos en plataformas donde circulan muchos discursos de odio, ataques sistemáticos, mucho insulto, mucho agravio a través de las redes, y eso de alguna manera se busca frenar, ¿no? Limitar. Bueno, vamos a ver en la siguiente placa algunos datos más de este proyecto. En realidad se unificaron proyectos, había uno de Mónica Macha, que es justamente la presidenta de la Comisión de Mujeres, y otro de la diputada Dania Tabela, de Evolución Radical. Ella pertenece al bloque de Rodrigo de Loredo, es especialista en temas educativos, Dania. Fue rectora de la Universidad del Centro. Totalmente, bueno, como varios de los referentes de este bloque, ¿no? Que están ligados a la educación universitaria. Bien. Bueno, este trámite continúa en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que de hecho, en realidad, se iba a realizar un plenario de comisiones de mujeres y de comunicaciones. Finalmente, la de comunicaciones bajó su reunión. Estimo que no habrán tenido número suficiente para reunirse, por eso solamente se reunió la de mujeres, pero ahora el trámite va a continuar en la de comunicaciones y es probable que tenga dictamen próximamente para llegar al recinto. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué es la violencia digital? Que es un concepto que vos decís, bueno, es fácil decirlo, pero ¿qué significa o qué implicancias tiene? Es la que se ejerce mediante el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Implica sobre todo la reproducción y difusión de datos personales o de material íntimo de las mujeres, y acá va lo importante, sin su consentimiento. Esto en la jerga se ha denominado en muchos casos como pornovenganza o sextorsión. Estos son los conceptos. Hay muchísimos casos donde se difunden videos o material íntimo, y eso afecta de una manera muy fuerte a la víctima. Incluso ha habido, y después lo vamos a ver, un caso de un suicidio a raíz de esta situación. Siempre son las mujeres, o casi siempre son las mujeres las que son víctimas de estas situaciones. Por eso se busca un poco frenar esto. Hay otros detalles del proyecto de Ley Olimpia. Este tema de la difusión sin el consentimiento genera situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual. Y esto es importante, tiene para la víctima consecuencias tan graves como la violencia analógica. Y acá lo que se dijo un poco en la comisión es esto, ¿no? Lo virtual es real. Digo, tiene el mismo efecto que los otros tipos de violencia en la persona, ¿no? En la víctima. Pensemos, una persona... Para entender, digo, porque entiendo lo que es la violencia virtual, es la publicación de datos privadísimos, por ejemplo. Pero ¿qué sería la violencia analógica? ¿Sería la violencia en estado puro? ¿El golpe, la trompada? Exacto. Bueno, sí, la violencia analógica es física, psicológica. Supuse que iba por ahí. Digo, lo tangible, ¿no? Sí. Pero, bueno, acá estamos hablando de cosas que suceden en la virtualidad. Y pensemos, Pato, cómo una mujer puede reconstruir su vida después de que, por ejemplo, un video suyo se haga viral. No, digo, qué difícil es seguir no solo adelante. El video, ¿no? Los primeros casos que le tocaron a, si no me recuerdo mal, es una argentina que trabaja como modelo en Italia. Ajá. Una chica cordobesa, si no me estoy acordando mal, que la verdad, su primera demanda, que creo que resultó siendo positiva, tenía que ver con que la habían vinculado a ella, que era una modelo, con un sitio de prostitución, por ejemplo. Y habían difundido la foto de ella, los datos, ¿me entendés? Y bueno, nada. Y fue una pelea larguísima que entabló en tribunales italianos y en tribunales argentinos. Bueno, eso claramente califica como violencia digital. Claro. Exactamente. Sí, ahí tenés un caso concreto. De hecho, Pato, también se habló en el debate, un poco se politizó en un momento porque muchas diputadas del oficialismo decían que la vicepresidenta Cristina Kirchner es víctima de violencia digital, no por supuesto en el caso de difusión de videos íntimos, pero sí víctima de ataques constantes en redes sociales, discursos del odio, que muchos sostienen que esos discursos son los que motivaron el atentado. O propiciaron el ataque. Totalmente. Vamos a la siguiente placa. Este proyecto, vamos a ver por qué se denomina Ley Olimpia. Esto es en reconocimiento a una activista mexicana, quizás Vero la conozca, Olimpia Coral Melo.
que fue víctima de la violencia digital y ella impulsó muchas reformas legislativas en su país. Y a su vez su lucha inspiró la creación del grupo Ley Olimpia Argentina. Y hay una petición, ustedes saben que hay una plataforma que se llama change.org, donde vos subís una petición, que es un pedido por determinado reclamo. Que me parece que se entendió mal el significado, porque había pedidos para change.org permanentemente, entonces el uso y abuso terminó por desvirtuar. Es verdad, es verdad. Y por cualquier causa era, pero bueno. Es verdad, pero hay peticiones que tienen muchas firmas. Y hubo casos de proyectos que prosperaron gracias a esas peticiones. Bueno, Pato, sin ir más lejos, la ley de ficha limpia, que es para impedir que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos, no está sancionada, pero el proyecto surge a partir de una petición en change.org. Así que ahí tenés un ejemplo concreto. Sí, es una forma de democracia directa también que hay que explorar. Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, yo la firmé el otro día, me sumé. Tiene más de 33.000 firmas. Epa. Es bastante. Creo que tienen que llegar a 35, porque te tenés que poner un objetivo de llegar a determinada cantidad. Pero bueno, ya tiene más de 33.000 firmas el pedido por la Ley Olimpia. Y también, complementariamente a la Ley Olimpia, tenemos la Ley Belén. Acá tenemos otro nombre propio. ¿Y qué es la Ley Belén? Porque en realidad la Ley Olimpia, como decía, modifica lo que es la ley integral contra la violencia de género. Pero no hay modificaciones en el Código Penal, es decir, que ahí no hay sanciones. Por eso, en realidad, la ley, digamos, más fuerte es la Ley Belén, que es la que incorpora al Código Penal los delitos de este tipo, con penas de 3 meses a 2 años de prisión y multas. Acá tenés las sanciones concretas. Este es un proyecto de la diputada Macha, de modo que tanto la Ley Olimpia como la Ley Belén van de la mano. Lo que pasa es que ahora en la comisión solamente hubo consenso para la Ley Olimpia. La Ley Belén tendrá que esperar un poco más, pero sin duda se complementan, porque si vos tipificás por un lado la violencia digital, pero luego no aplicás sanciones, termina siendo un poco un gris legal, ¿no? Bueno, y en la Ley Belén nació a partir del caso de Belén San Román. Este fue un caso también que cobró estado público y tuvo mucha difusión. Ella es una policía joven de 26 años que se suicidó a fines del año 2020 después de que su pareja justamente difundiera estos videos íntimos. Un claro caso de violencia digital. Ahí tenés la consecuencia más extrema, ¿no? de los efectos que tiene este tipo de violencia en la víctima. Así que de esto se trata entonces, Pato, Ley Olimpia. ¿Belén San Román es un caso argentino? Acá en Argentina, en Bragado fue, en provincia de Buenos Aires. Sí. Ah, me acuerdo, ahora claro. Sí, una policía muy joven que lamentablemente se quitó la vida. Sí. Así que bueno, esto es Ley Olimpia, Pato, tuvo dictamen en la Comisión de Mujeres y continuará su trámite en la de Comunicaciones e Informática. Bueno, impecable. Ella es Carolina Ramos, exactamente la hora 11 de la mañana con 14 minutos. Vamos a el señor Cermelo. ¿Estamos con Solaberrieta o está solo Cermelo? A ver. Ahí está Cermelo. ¿Cómo andamos, caballero? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, Perfecto. bien. Buen día. Bueno, a ver, título, reconocimiento a jóvenes programadores que crearon un juego de escape a cielo abierto online. A ver, explique, Cermelo, de qué se trata, por favor. Exactamente, bueno, son 3 jóvenes programadores que diseñaron un juego de escape. Hoy por hoy están muy de moda las salas de escape, que son salas de entretenimientos, de resolver acertijos para poder escapar de un lugar, y funcionan con una especie de simulador, digamos. Los jóvenes, incluso algunos no tan jóvenes, frecuentan mucho estas salas de entretenimiento. Bueno, a estos jóvenes se les ocurrió hacer algo parecido, pero hacerlo de manera virtual. Es decir, vos te bajás un juego, como te podés bajar cualquier juego online, cualquier aplicación a tu teléfono, y eso tiene locaciones sobre la ciudad. En este caso ellos son marplatenses y tienen locaciones de Mar del Plata. Ahora va a haber locaciones de Capital Federal y van a seguir con locaciones de otras ciudades. Entonces, bueno, te ofrecen distintos escenarios y vos tenés que resolver acertijos para poder ir avanzando. Está bueno porque es la primera vez que existe un juego
de escape y de misterio a cielo abierto, se lo puede bajar por cualquiera, te ayuda a pensar, para poder resolver tenés que cumplir, por ejemplo, normas de tránsito, porque a veces tenés que manejar, cruzar la calle, digamos, te muestra lugares culturales de la ciudad, por lo cual es una alternativa muy interesante realizada por jóvenes programadores. ¿Se llama el juego? El juego se llama Urban Mystery, Sí. se lo puede buscar en las redes sociales, se lo puede descargar. El juego se puede jugar de manera individual o de manera colectiva. Se puede, por ejemplo, un grupo de amigos juntarse y bajarlo de a 3 a 4 personas y resolver un acertijo de manera colectiva. Me parece que, lo más importante es mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden servir como una fuente de trabajo y de desarrollo, en este caso para jóvenes programadores, porque siempre hablamos muchas veces de los riesgos que existen de la virtualidad y demás, pero también nos gusta hacer hincapié en que las nuevas tecnologías y las carreras modernas, como por ejemplo programación, te pueden llevar a desarrollar emprendimientos muy interesantes y que te pueden llevar muchas veces a trabajar para una empresa, como hoy es muy común por una empresa tecnológica, pero también a ser un emprendedor y animarte a hacer un proyecto propio, como es este caso, por ejemplo. Ya lo descargué. Perdóname, Federico, y te pregunto... Después te cuento, cuando juegue, te cuento. Estas cosas me gustan a mí. Bueno, muy bien. Y decime, ¿esto se comercializa por parte de los creadores o no? ¿Lo venden a esto? ¿Se puede vender o no? ¿Se vende caro? ¿Cómo es esto? Claro, bueno. Claro, vos te lo bajás, el juego, como ahí se lo bajaron en el estudio. Sí. Podés acceder a 1 o 2 partidas de manera gratuita, que es, digamos, para que vos puedas probar el juego, puedas ver cómo es, entender su lógica y demás. Y luego, para acceder a otros escenarios y continuar jugando, sea de manera individual o colectiva, eso tiene un precio, por ejemplo. El precio está calculado que te salga mucho menos que si vos vas a una sala de escape real, que hay muchas salas de escape. Hay muchas en la ciudad de Buenos Aires y cada vez en distintas ciudades del país. Es un modo de entretenimiento, como en algún momento, por ejemplo, estaban de moda la Casa del Terror y demás. Hoy Salas de Escape es un juego de adolescentes y de jóvenes adultos muy frecuentado. Bueno, esto que sale mucho menos... Perdóname, ¿qué target dijiste? Perdóname, ¿quién es el target? ¿Adolescentes? Dijiste. En juegos de escape yo he ido varios, yo no sabía que trabajaba con adolescentes, ¿no? Por eso te digo, debe ser un poco más grande el target. No, pero bueno. totalmente adolescente. Exactamente. No, está buenísimo, lo estoy viendo mientras nos cuenta. Está muy bueno. Sí. Ya el fin de semana me voy a meter con esto. Ahí tenés, sí. Está muy bueno, sí. En realidad, son juegos que comienzan con adolescentes, pero continúan con los jóvenes adultos, porque la realidad es que también existen distintos niveles de dificultad. Sí, ahora, cuando por ejemplo cuando ven el juego, ustedes tienen acertijos sencillos, acertijos de dificultad mayores. Podés estar en una misión en donde podés evitar un atentado, en donde podés encontrar algo que está perdido, digamos. El juego tiene muchas variables y que jugás al aire libre, que eso es importante también, ¿no? Es algo interesante porque vos podés jugar aprendiendo sobre tu ciudad. Y tenés uno de Mar del Plata también. Exacto. Los chicos, los programadores son marplatenses, claro. Tienen locaciones son marplatenses, tienen locaciones de Mar del Plata, tienen locaciones de Capital Federal. Y a medida que esto se va conociendo, y por eso nos pareció muy interesante poder reconocerlos, ellos están sumando a generar vínculos con distintas ciudades, con distintas instituciones, para que presten sus locaciones y poder realizar acertijos ahí mismo, ¿no? Claro, porque estoy viendo que la mayoría no voy a poder jugar, Pato, me tengo que ir a Mar del Plata. Porque son todas las direcciones. ¿A vos te va a gustar Mirá, El asesino de la Torre del Tanque, El secreto del bandoneón, Amenaza nuclear en Mar del Plata. Ese te veo jugando. Te veo ahí descifrando. La fortuna de Giovanni y Fundadores son las temáticas del menú que te ofrece. Yo lo que no tengo claro es si tengo acá casos de adolescencia tardía o de adultos mayores. Estoy ahí, viste, en el filo viendo. O sea que esto, perdóname. Jóvenes 20 años. Esto, la verdad, proponerle a Cermelo que hagan un juego para Caballito, para tu barrio. Sí, me parece que está buenísimo. Es que lo vamos a hacer, de hecho, la semana que viene. Le vamos a entregar un reconocimiento a estos programadores
y ellos tienen distintas locaciones de Capital Federal que se van a ir subiendo a la aplicación e incluso de otras ciudades. Esto se presentó hace un mes nomás, es muy nuevo reciente. Y la verdad es que tuvo repercusión y hay muchas personas que, así como nosotros, nos pareció muy original la idea, que se acercaron porque, vuelvo a decir, hablamos de una iniciativa lúdica, cultural, educativa, al aire libre, realizada por jóvenes que estudiaron una carrera que en el corto plazo les permitió una salida laboral. Bueno, nos parece una iniciativa muy interesante y la idea, por supuesto, es visualizarlos y acompañarlos en todo este proceso de conocimiento que están haciendo. Bueno, yo tengo problemas con el Google Maps. Si me meto acá, viste, en este juego de escape voy a terminar encerrado, pero bueno. Así que, y decime una cosa, ¿esto por qué se propició? ¿Cómo se vincularon con vos estos chicos? Bueno, ellos se contactaron con nosotros porque desde el observatorio, como ustedes saben, venimos trabajando muchas temáticas de ciudadanía digital. Estuvimos, por ejemplo, hace poco en la feria Econar, que estuvimos hablando acá, donde había gamers de distintas partes del país, industrias tecnológicas que desarrollan software, por ejemplo. Estuvimos también en IT Joven, en la feria de Tecnópolis, que también había un montón de emprendedores tecnológicos, y a partir de conocernos en estas ferias se pusieron en contacto con nosotros, como están haciendo muchas veces escuelas para que realicemos talleres o distintas instituciones para que de alguna manera la podamos acompañar o recepcionarles algún proyecto, ¿no? Sobre alguna inquietud que ellos ven. Y en este caso nos parecía muy importante acompañarlos en el lanzamiento, ponerlos a disposición para darles una mano en esta vinculación que están haciendo con la comunidad. De hecho, los vamos a invitar al Congreso la semana que viene para darles un reconocimiento y también hablar con las autoridades, porque nos parece interesante que incluso pueda haber una locación con el Congreso mismo, digamos, porque estos lugares, digamos, te muestran por dentro lo que es la cultura, lo que es un acertijo, hay escenarios aprendiendo de historia, resolviendo cuestiones históricas. Entonces, nos parece que es muy interesante también, tanto para ayudarlos a ellos como para también que el Congreso de alguna manera se vincule, ¿no? con estas cuestiones que son buenas para la comunidad. Bueno, ahí estamos entonces, Federico Sermelo, impulsando acciones de acompañamiento a proyectos de ciudadanía digital, y acá hay que hablar con usted, Sermelo, que le facilita el fin de semana a mi compañera Benaim con esto. Hay que hacer una nota todos los viernes. Me encanta. Ahorra con esto, no le hace gastar plata al compañero, ¿viste? Buah, pero me voy se entretiene. Dice próximamente en Buenos Aires, pero ¿viste? Me voy a tener que pedir alojamiento a Gonzo Solabarrieta en Mar del Plata. Así que ahí está. Seguro que le pregunta a Gonza quién es Giovanni y sabe. Bueno, ahí estamos. Sermelo, Federico, muchísimas gracias, buen día y hasta la próxima. No, por favor, buen día, y la semana que viene, por supuesto, los esperamos también, si quieren venir cuando vengan los chicos, los programadores, que nos van a venir a contar más cuestiones del juego y a incluir locaciones de Capital Federal, y nuestra idea también es que podamos incluir locaciones del Congreso. Yo me prendo. Una consulta a los dos, digo, ¿cuánto demanda, con cuánto tiempo te entretenés con esto para resolver el escape? ¿Una hora, 2 horas? 60 minutos, generalmente siempre tenés una hora. Ahí estamos. Federico. Claro, por tiempo. Claro. Muchísimas gracias, Federico. Chau, chau. No, por favor, a ustedes, mi hermano. Ahí estamos. Bueno, estamos en efectivamente la primera mañana. En un rato viene Horacio Embón, 11:25. Gonzalo Solabarrieta. Solabarrieta, ¿de qué hablamos? A ver. Bien, Pato, compañeras, voy a averiguar a ver si hay para ese fin de semana si el hotel está habilitado para alquilar alguna habitación. Dale, vamos a hablar de la reparación histórica para aquellas personas que por la ley que indicaba que tenían que hacer, la famosa llamada colimba, el ejercicio, en donde justamente se cumplían algunas cuestiones vinculadas a los servicios militares. Bueno, tuvieron que ir al enfrentamiento de Malvinas, y por eso Aldo Leiva está presentando esta reparación histórica Malvinas. Así se denomina este proyecto, que presentó en conjunto con la diputada Victoria Tolosa Paz, ex diputada en realidad, ahora titular de la cartera de Desarrollo Social, para quienes en cumplimiento del servicio militar obligatorio participaron en el conflicto del Atlántico Sur.
Este es un proyecto que sabemos tiene un contexto muy especial para este diputado, que en cada una de sus presentaciones o de sus discursos, en las fechas importantes que vinculan a estos 40 años de democracia, cuando se cumple un nuevo aniversario del conflicto en Malvinas, Aldo Leiva ha hecho muchas menciones de su propia experiencia, ha estado aquí sentado en esta mesa justamente contando todo lo que ha vivido en referencia a este conflicto. Pero vamos a entrar un poquito más en los detalles de qué se refiere este proyecto, esta reparación histórica. Bueno, el fundamento que dice Leiva dice que el Estado argentino debe tener un reconocimiento especial que reconozca los 10 años en los cuales los ex soldados combatientes estuvieron desamparados en el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico. Acá hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones muchos de los excombatientes han sufrido muchas secuelas, más allá del reconocimiento que se le hace a nivel social. Lo que busca Aldo Leiva básicamente aquí es una cuestión económica. Una cuestión económica que en su fundamento se basa lógicamente en cómo han defendido estas personas, que en muchos casos ya estaban preparadas para hacerlo de manera militar, y en muchos, o diría la mayoría, no lo estaban. Entonces, por eso es lo que busca con este proyecto. Básicamente, si vamos a lo puntual dentro de lo que significa el proyecto y esta reparación histórica, tenemos que hablar de números. Y aquí podemos hacer, si quieren, la cuenta mental. Lo que propone Leiva en este proyecto dice que son 104 de las jubilaciones mínimas. En estos momentos se ha actualizado ahora, o se va a actualizar para junio, para este mes, a 70.000 pesos. Si hacemos la multiplicación nos da más o menos 7 millones de pesos, y eso se dividirá en 2 años, es decir, en 24 meses. La cuenta básicamente, si hacemos hoy el cálculo, si este proyecto saldría mañana, bueno, la reparación histórica que estarían recibiendo estos excombatientes justamente de reparación histórica Malvinas sería más o menos de una percepción de más de 300.000 pesos por mes durante 24 meses. Para ser exactos con los números y para que se entienda un poco más de qué se trata este proyecto. Incorpora a este proyecto un universo de personas que también sufrieron las consecuencias de ese conflicto en el núcleo más íntimo familiar, y que hoy sufrieron la pérdida de su ser querido, un héroe de Malvinas. ¿Por qué menciona esto en sus fundamentos? Y esto es lo que también declaró cuando tuvimos la sección esta semana de mis proyectos, como así lo presentamos todos los viernes, o hacemos el reflejo. Bueno, justamente porque también este beneficio no solamente va a abarcar a los excombatientes, sino en el caso de que hayan fallecido, bueno, el beneficio se le podrá otorgar a aquellas personas que hayan quedado viudas o que hayan convivido con esa persona, obviamente con el papel que fundamente esto que estamos hablando, o también esto puede tener una percepción para sus hijos, tanto menores como mayores. Hay que también aclarar que van a quedar exentos, lógicamente, del impuesto a las ganancias en este beneficio, entendiendo los montos, y también que en el 100% de lo que se puede llegar a percibir, si es que el excombatiente está fallecido, bueno, las personas que reciben ese beneficio, en este caso si son, por ejemplo, si tiene hijos que son menores y además tiene una persona que convivía con este soldado o que quedó, en este caso, en situación viuda, bueno, ahí se hace un reparto del 50% para cada uno. Vamos a leer ahora sí un textual para entender un poco más la palabra de lo que dice Aldo Leiva en este proyecto. La reparación histórica tiene que ver con mi historia, que es lo que decíamos recién. Es una persona que ha estado en el conflicto, que muchas veces lo ha reflejado. Y visibiliza nuestras demandas, ya que durante 104 meses fuimos ignorados por el Estado de la Nación. Cuando dice 104 meses, acá tenemos que hablar de que justamente en el proyecto Pato, lo que contaba recién, son 104 la cantidad de jubilaciones mínimas que se toman dentro del proyecto y que terminan con un número, si vamos a lo actual, en un poquito más de 300.000 pesos por mes, y es, me parece, un poco también el número con el que él menciona de los meses que fueron ignorados, y también con la cantidad de meses en cuanto a la cantidad de las percepciones mínimas. Vamos a otra de las placas en donde Aldo Leiva remarca que este proyecto ayuda a cicatrizar las profundas heridas que la guerra nos ha dejado. A ver, cicatriza de alguna manera como un reconocimiento.
una ayuda económica por todo lo que significó, por las secuelas, por las pérdidas humanas, por la pérdida también en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico que han sufrido las familias en ese momento, pero también al mismo tiempo tenemos que decir que aquí en la Cámara hay varios proyectos de estos de reparación histórica. No hace tanto hablamos de un reconocimiento para el colectivo travesti trans que está luchando por todas las cuestiones que han sufrido de violencia, de tortura, de violaciones o de homicidios en el caso más grave y más extremo. También podemos hablar de otros reconocimientos históricos, bueno, en este caso de reparaciones históricas, en este caso para hablar un poquito también de lo que se viene dialogando dentro de la actividad de la Cámara. Si vamos puntualmente a lo legislativo, he consultado a ver cómo viene el trámite. Todavía no ha tenido la fluidez en las comisiones, no ha tenido informativa ni tratamiento en las comisiones, pero sí por lo que me cuentan, inclusive esta semana uno de los, o varios en realidad de las personas que trabajan como asesoras de Aldo Leiva ya se han comunicado con la Oficina de Presupuesto del Congreso porque ya han avanzado en las distintas comisiones que se realizan con los propios asesores, que es el paso previo para que después en las comisiones no haya tanto diálogo técnico, porque hay cuestiones que arreglar de texto, y este proyecto próximamente puede llegar a tener un tratamiento, así que no nos sorprendamos si dentro de unos meses este proyecto aparece dentro de la Comisión de Previsión, de la Comisión de Presupuesto, y que luego sí pueda ir al recinto. No recuerdo si ya quedaba alguna placa más o si esta era la última, pero de esta manera hemos repasado el proyecto entonces de Aldo Leiva, reparación histórica Malvinas. Esto es lo que propone Aldo Leiva, que todavía, recordemos, no ha tenido tratamiento en comisión, pero que sí se ha trabajado ya en asesores y estaría listo para empezar su tratamiento. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con la diputada de Tierra del Fuego, la diputada Jutrovic, que dice lo siguiente. A ver. Creo que el gran desafío que tenemos los diputados y diputadas es esto, ¿no? Poner un poco más de fuerza en comprometernos a dar estas respuestas, a tratar estos proyectos, dejar un poco de lado las cuestiones de diferencias partidarias, porque estos son temas que nos atraviesan a todos. Es el futuro planeta que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos. Entonces me parece que ahí hacemos la autocrítica de que tenemos que ponernos un poco más las pilas, como decimos de manera coloquial, para poder tratar estos temas, porque está, como decíamos, la ley de envase, la ley de disposición final de neumáticos, que es todo un tema, y en esto también poner la mirada, y ahora, bueno, esto de artes de pesca, poner la mirada también en las particularidades que tenemos los distintos territorios para lograr una mejor gestión de este tipo de leyes, ¿no? Yo justo acá dieron el ejemplo de Tierra del Fuego, ¿no? Del tema de las redes que están ahí arrumbadas, 40 toneladas, y en esto, bueno, ya hablé con mi compañero de diputado de provincia, que es Tito, que lo que planteamos es, nosotros tenemos que hacer un trabajo importante con la aduana, porque nosotros tenemos una ley especial que lo que pide y exige habitualmente es la inutilización de una manera tal que ese producto que va a salir no pueda ser reutilizado de cierta manera para evitar cuestiones de fraude a la ley de promoción económica y fiscal que tenemos en la provincia. Ese es el inconveniente. Pero la verdad que en otras cuestiones hemos trabajado con el tema de la chatarra, con el tema de sacar el envase plástico, o sea, porque tenemos aparte un territorio complejo en cuanto a lo geográfico para poder reciclar basura y los volúmenes. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No todas las provincias tienen la misma situación, no todas manejan el mismo volumen, y ahí hay que trabajar bastante para tener una mirada que después, al momento de sacar la ley, no termine siendo perjudicial o no ejecutable en diferentes provincias por sus características. En el caso nuestro, ya nos comprometimos, yo ya le acabo de escribir al director de aduanas de la provincia para tener una reunión
y ver, porque lo pudimos avanzar. Ya digo, con la chatarra nos pedían que se hicieran cortes, que era absolutamente antieconómico, y con uno de los municipios logramos que haya una flexibilidad, y habiendo una buena trazabilidad del residuo, entiendo que podríamos avanzar para que sea económicamente sustentable, que podamos sacar esas 40 toneladas de redes y las futuras que se produzcan. Pero bueno, hay que trabajar mucho también en eso, en la trazabilidad, para evitar que haya algún tipo de perjuicio al Estado a futuro, que haya algún picarón o picarona que se quiera aprovechar de usar la ley de promoción económica y fiscal para otras cosas. Pero bueno, ahí nos comprometimos para trabajar. La idea es sumar. Y bueno, y esto, ojalá que nos podamos comprometer a sacar esta y otras que hay referidas a la economía circular, al reciclado y a la disposición final del residuo. Bueno, muy bien, el testimonio de la diputada Jutrovic, 11 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Verónica Benaim. Un tema, Benaim, que lo hemos hablado acá, que es interesante, habla de trazabilidad de la pesca. Uno lo conoce a esto porque ya uno tiene trazabilidad en la carne. Uno sabe si come carne, cómo fue el proceso, de dónde es el animal, dónde lo sacrificaron, cómo llega a la mesa. Bueno, ahora se intenta una política similar, pero generalmente viene de más lejos, con el pescado. Diga, sí, Benaim. En realidad es una iniciativa la que se estuvo debatiendo impulsada por la propia titular de la comisión, que es Mariana Zubik, y que habla sobre proponer presupuestos mínimos para la gestión ambiental de lo que son los residuos de artes de pesca. Y los residuos de arte de pesca, lo decíamos, básicamente están vinculados con, en el marco de la pesca deportiva, con los residuos que te puede dejar las cañas, al utilizar las cañas en el agua. Y por otro lado, en lo que es la pesca comercial, por ejemplo, lo que son las redes. La presentación fue impulsada, decía, por Mariana Zubik, pero contó con el apoyo de varios legisladores de otros espacios políticos, más que nada de Juntos por el Cambio, en realidad de la Coalición Cívica, del PRO, que vemos allí en pantalla de fondo, y básicamente tiene como objeto establecer los presupuestos mínimos de lo que es la protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de estos residuos a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor con la finalidad de proteger la salud de las personas y del medio ambiente. ¿Qué dice el artículo 41 de la Constitución Nacional? Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan la necesidad presente sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El segundo de los artículos indica que quedan comprendidos en los alcances de la presente ley los residuos cuya generación vengan de las artes de pesca y que por las consecuencias ambientales pudieran generar su abandono o manejo inadecuado, requieran una gestión particular diferenciada. Y la ley tiene como objetivo 12 puntos. Uno es minimizar hasta reducir a cero el abandono o disposición de las artes de pescas, sea el ecosistema marino o costero como los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejoras técnicas disponibles para reutilización, tratamiento reciclado, fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo. Esto fue el debate de esta comisión, que tuvo además participación del sector público, pero también del sector privado, contando la experiencia de cómo se pretende analizar y lo que sucede hoy en la actualidad con este tema. Perfecto, vamos justamente con la diputada Mariana Zubik, titular de esta comisión, que decía lo siguiente, a ver. Un éxito en estos tiempos de la Argentina, porque tenemos en la comisión la presencia y la representación, ¿no?, del sector público, el sector privado y la asociación civil, en temas que hoy son y se están discutiendo en el mundo. La verdad es que hoy podemos decir que desde el Congreso de la Nación y también desde el Ejecutivo, porque tuvimos la presencia de Julián Suárez, quien ha llevado adelante una disposición de trazabilidad de los
residuos de artes de pesca, que es el proyecto que estamos llevando nosotros adelante. Este tema puntual de la trazabilidad está incorporado dentro de los artículos, el artículo 11 de nuestro proyecto. Es un proyecto muy ambicioso porque habla de la responsabilidad extendida del productor. Y bueno, tuvimos la presencia, como te contaba, también del INIDEP, la plana mayor del INIDEP, que es, déjame decirte, una de las instituciones de mayor relevancia y prestigio internacional. Y tuvimos también la presencia de Moscusa, del ICB, de Herederos, del Círculo de Políticas Ambientales, que fue Consuelo, que cerró el panel de oradores. Y bueno, y de los diputados. Esto es un proyecto de mi autoría, pero que tiene un amplio consenso, fue acompañado por más de una docena de diputados. Y lo que llevamos adelante en esta comisión, que déjame decirte es prácticamente excepcional, es un trabajo de coordinación con la vicepresidenta, Marcela Paso, donde nuestra prioridad es que desde esta comisión haya participación, deliberación, debate y colaboración con absolutamente todos, entendiendo que, tenemos que avanzar en la conformación coordinada y generar los mayores consensos posibles. Eso sucedió en trazabilidad, eso lo pudimos lograr, y es el objetivo y el principio que llevamos adelante con la vicepresidenta, y lo estamos llevando adelante con esto que es la gestión de residuos de artes de pesca. Te decía hoy, en este momento el mundo está debatiendo esto, y si nosotros podemos avanzar desde el Congreso de la Nación, sería un hito importante a nivel internacional y seríamos el primer país que pueda llevar adelante esto. Así que yo quiero felicitar la presencia de todos los sectores que son los protagonistas. Lo que hicimos ahora es acordar, coordinar con los equipos, seguir trabajando, que esto es incipiente, recién vamos a avanzar, pero bueno, tenemos el antecedente de lo que ya ha hecho Pesca con la disposición de trazabilidad. Bueno, un tema, enseguida viene Carolina Ramos, pero lo estaba escuchando como muy, no sé si la palabra es feliz, pero estaba muy conforme Mariana Zubik con lo que habían logrado y hablaba de que había mucha coincidencia con una diputada del oficialismo como Marcela Paso. Pero me parece que es interesante apuntar, habrá que ver qué es lo que pasa de acá hasta el 24 de junio, ¿no? Pero la veía Mariana Zubik, alguien muy, muy cercana a Elisa Carrió, y todo indica que Carrió, que ha perdido peso electoral dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, va a tener muchos inconvenientes para sostener en las listas de diputados, tanto en provincia como en capital, a la cantidad importante de gente que hoy tiene esa bancada, porque arriesga obviamente muchas bancas la tenía una coalición. representación ella muy importante. Y fíjate, hoy toda la pelea es lo que pasa con los radicales, lo que pasa con los candidatos, son los dos del PRO en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, acá está o Macri o está Lustó. No hay gente de la coalición disputando cargos, y ni hablar de lo que pasó en Santa Fe, donde no se sumó la coalición cívica al Frente de Frente. Además, así que la veía Zubik, van a tener muchos problemas los que renuevan. Era un bloque de 12 o 13. Sí, si no me equivoco. dentro de Juntos por el Cambio, la coalición cívica es la que más bancas se arriesga, más que el PRO y la coalición cívica. Y la que menos se ha posicionado. Totalmente. Claro. Y tenés, Pato, además, el tema de que Carrió apoyaba a Quirós en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí ya también se quedaron sin candidato. Pero además Carrió en un momento, hace unos meses atrás, dijo que si no había unidad, ella iba a ser la candidata. Ella se había declarado y lanzado como la candidata y eso quedó en la nada. No, sigue en pie, Carrió. ¿Ella sigue en pie? Sí, sigue en pie. De hecho, hace poco ratificó su candidatura. ¿La ratificó? Sí. ¿A gobernadora o a presidenta? No, presidenta. Sí. Por esto que dice Vero de garantizar la unidad. Ella, y por esto de tratar de, si no voy de candidata, ¿qué puedo pelear? ¿No? Después, ¿qué nombres peleo, efectivamente? Y digo, está muy complicada en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires, la verdad, eso es todo o Grindetti, o Milei, o algún candidato que puede ser Manes, con la cual ella tenía mucha diferencia. Yo creo que en provincia apoyan a Conabad y a Santilli también. Claro, sí, pero bueno. Y atención, hoy es viernes, pueden ser días importantes porque el lío que hay en Santa Fe no se ha detenido respecto a lo que pasó con Lozada. Una campaña al rojo vivo, ¿no? No, por eso, con el conflicto con Maxi Puyaro, que es el otro adversario, es de un nivel de intensidad muy fuerte.
iban a tratar este fin de semana de apaciguar aguas, pero iba a ser complicado. Sí, totalmente. Sí, bueno, sí. A ver, ella es Caro Ramos, ¿de qué hablamos? El último tema de esta edición, que tiene que ver con un proyecto que envió el Poder Ejecutivo para crear el Instituto Universitario Nacional de Inteligencia. Este es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para convertir lo que es la actual Escuela Nacional de Inteligencia en un Instituto Universitario Nacional de Inteligencia, el IUNI. Esto sucedió hace muy poquitos días. Este proyecto lleva la firma del presidente, obviamente, Alberto Fernández, de Agustín Rossi, actual jefe de gabinete, pero que trabajó en este tema siendo director de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y Jaime Persic, el ministro de Educación. Vamos a ver un poco más de detalles del IUNI. Este proyecto busca avanzar en la profesionalización, transparencia y jerarquización de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que, como decía antes, la verdad que lo que tiene que ver con actividades de inteligencia ha estado en el último tiempo bajo la lupa por muchísimos actos de espionaje ilegal, muchos de los cuales están judicializados y tienen un fuerte impacto político. De hecho, sin ir más lejos, el juicio político que tramita acá en Diputados, una de las motivaciones tiene que ver con chats que supuestamente habrían sido producto de espionaje ilegal. Así que nunca está de más, y en este caso lo que se busca es justamente jerarquizar y profesionalizar las actividades de inteligencia. La elaboración de este proyecto comenzó en la gestión de Rossi, como decía, como titular del AFI, y concluyó con la que es la actual interventora de la agencia, que es Ana Clara Alberdi. ¿Qué más tenemos? El IUNI tendrá a su cargo la formación integral del personal de la AFI a través de cursos especiales y carreras de pregrado, grado y posgrado, así como actividades de investigación y extensión. Será conducido además por un rector y un vicerrector que van a ser designados por el titular de la AFI por un periodo de 4 años. Y tenemos una última placa vinculada a declaraciones de Rossi, si no me equivoco, sobre el tema. Tenemos esto antes. Las partidas presupuestarias para la creación y funcionamiento de IUNI van a surgir de asignaciones que ya están previstas para la AFI, no obstante lo cual se va a poder reasignar partidas del presupuesto actual del 2023 y el futuro presupuesto. Y ahora sí tenemos una última placa de Agustín Rossi, que fue el que celebró el envío de esta iniciativa, lo dio a conocer a través de sus redes sociales y dijo: con esta iniciativa queremos incorporar las trayectorias académicas en materia de inteligencia al sistema educativo nacional y de ese modo jerarquizar la formación de los y las agentes y fortalecer la producción de inteligencia estratégica para el desarrollo del país. Así que esto es el proyecto entonces, Instituto Universitario Nacional de Inteligencia. Lo envió el Poder Ejecutivo hace muy poquitos días y seguramente va a estar empezando el debate en comisiones. Ramos, una consulta. Este proyecto, el proyecto que explicaste antes sobre la ley Olimpia, lo que explicó también Gonzalo, digo, ¿esto tiene alguna posibilidad de andamiaje en estos 3-4 meses? Y vamos a ver, ¿o no? El Ejecutivo está enviando muchos proyectos últimamente. Bueno, mandó Cierto, mandó el de hidrógeno, mandó varios y no son proyectos menores, digo, son proyectos bastante pesados que requieren un debate importante. Yo no sé si hay margen para discutirlos, habida cuenta de que, bueno, cada vez entramos más en la campaña electoral, hay pocos legisladores presentes en Buenos Aires y, por supuesto, la discusión política se va, digamos, haciendo cada vez más caliente conforme se acercan las elecciones. Entonces hay que ver si avanza, pero bueno, por lo menos el Ejecutivo cumplió en enviarlo. De hecho, bueno, en su momento la promesa de Alberto en la Asamblea Legislativa había sido enviar una ley integral de inteligencia, una reforma integral de la ley que nunca llegó, pero en este caso se busca avanzar en una de las patas, que es la formación, ¿no?, de los agentes de inteligencia. Bueno, ahí estamos, Caro Ramos, estaba pensando en esto de la perpetuación de
los dirigentes, la discusión que planteábamos sobre lo que está pasando en Formosa, lo que hablábamos con Zapata. Todo esto porque estoy mirando alguna información vinculada a la realidad de San Juan, donde faltan definiciones. Se va a votar el próximo 3 de julio en la provincia de San Juan, pero otro colega está indicando la posibilidad de que el candidato sea, no es el primero que lo dice, que el candidato a gobernador sea Rubén Uñac, que es el hermano de Sergio, y que el compañero sea Cristian Andino. Cristian Andino ya era el compañero a vicegobernador de Sergio Uñac. Y repito, ahora están hablando del posible reemplazo, el más factible es justamente el hermano. Así que bueno, Rubén Uñac, digo, cuando uno habla de familiares, parece que se está repitiendo la historia. Estamos a 2 de junio, falta un mes para la elección, es el 3 de julio, y estarían comenzando la campaña, pero todavía Uñac no había resuelto esta cuestión. Y lo que queda por ver acá es si alcanza la imagen del gobernador, que tiene que terminar sí o sí en diciembre, alcanza para imponer la figura de su hermano, ¿no? Es lo que no está claro, y ver si este espacio le habilita alguna posibilidad más a José Luis Gioja, ¿no? Que lo vi ayer muy firme en el relanzamiento de su campaña. Actual senador, ¿no? Y no recuerdo... Uñac, efectivamente, claro, no sí. recuerdo si San Juan es una de las que renueva banca en el Senado. Sí. Creo que sí. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y después, hablando de fórmulas, estoy viendo que lo que acaba de decir Kicillof es que todo indica que Kicillof se queda en la provincia, porque es bastante riesgoso esto de desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Pero también es verdad, hablando de que ningún candidato al margen de Cristina tiene los votos que ella tenía, el que con más facilidad absorbe los votos de la vice es Kicillof. Por eso algunos lo imaginaban en el escenario nacional. Lo que acaba de decir Kicillof es que todavía las candidaturas no están resueltas. Sí, también, Pato, se habló, por ejemplo, esta semana hubo una foto entre Guado y Capitanich. Sí. Capitanich es candidato a gobernador nuevamente de Chaco por la reelección. Porque no le dio, porque también quería jugar. Claro, pero la elección en Chaco es antes, claro. Es ahora este mes. Entonces, yo entiendo que si bueno, todo indica que va a reelegir, ¿no? Pero en el caso de que no reelija, podría llegar a ser incluso candidato en una fórmula presidencial. Pero se habla también de esto, ¿no? De complementar a Guado con alguien del interior. Incluso se mencionó la figura de Claudia Ledesma Abdala, la mujer del gobernador Zamora. Como darle más, viste que antes hablamos del volumen, bueno, darle más volumen desde el punto de vista de gobernadores. Ahora, perdón, digo, si tengo que pensar la campaña, ¿no? Que según decía Aurelio, te define 2 o 3%, por más brillante que sea. Pero digo, si vos le tenés que sumar a la presión de que la gente lo conoce no lo suficiente a Guado de Pedro, le tenés que sumar la presión de que la gente tiene que conocer a la candidata a vice, es como un doble trabajo. Porque la verdad, Zamora se lo conoce poco, por este porteñismo nuestro, ¿no? Digo esto, pero aparte porque cualquier dirigente le cuesta mucho traspasar con su imagen su provincia o su municipio. ¿Cómo es el apellido de la vice? Perdóname, la posible la Claudia Ledesma Abdala de Zamora, digo. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tenés que venderla con... Y eso que es la presidenta provisional del Senado, ¿no? Por la supuesto, 2 de Cristina Fernández exactamente, Kirchner, pero claro, digo, imagínate el jefe de campaña de eso, imponer 2 nombres es muy complicado. Claro, pero bueno, nada. A mí te digo, nombres que están en gente que en no la tiene mesa. para nada una posición contraria, al kirchnerismo, te dice Guado de Pedro, falta volumen político, es eso, falta historia, ¿me entendés? Puede ser muy empático, pero como decís vos, no se lo conoce por eso, porque uno va conociendo a los dirigentes para bien o para mal. Ayer me decían, bueno, pero Milei tiene 2 años o 3. Bueno, pero tiene 2 años o 3 con declaraciones que yo no sé si le suman o no. Pero si él dice, soy partidario de vender órganos, vos ya tenés una opinión para, iba a decir putearlo, para insultarlo o para quererlo, ¿me entendés? Además, y dice, dolarizo, quiero
quemar el Sí, Banco sí, sí. Central. Bueno, Digo, vos no tenés esas pero cosas de Pedro. además de es Milei- el candidato de la corrección y del silencio. Milei surge, son dos cuestiones muy distintas, ¿no? Totalmente. Son dos personajes muy distintos. Pero claro. Milei surge, también hay que ver el contexto, surge mediante también y subido a una ola bolsonarista también, ¿no? Tiene el Exactamente. mismo tiempo que Exactamente. Bolsonaro en Brasil y todo lo que Y se Trump, generaba exacto, y en Giorgia Estados Meloni, Unidos con Trump. efectivamente. Esa Y él cosa sube mediática, se sube a avasalladora. esa situación y es como un representante de eso que se estaba viendo en otros lugares del mundo. Guado de Pedro ha sido siempre alguien muy orgánico, Muy orgánico. Al kirchnerismo, que muy poco de vuelo propio, ¿no? Le da, Totalmente, y son además dos es cuestiones bueno muy eso que distintas. decís, porque además eso lo que vos decís es lo que dice Álvaro García Linera, el ex vicepresidente De Bolivia. de Evo Morales. Él dice, el crecimiento de Milei y de candidatos así obedece más que nada a la falta de propuestas para Claro. solucionar la crisis por parte del progresismo. Porque te dice yo, quemo el Banco Central. Ah, perfecto. Y del otro, que es una locura. Y del otro lado, ¿qué haces? Ujú. La verdad, y que ese es el gran problema del kirchnerismo, gran problema, porque la verdad que no hay un discurso, qué sé yo, ayer me decía Guillermo Moreno, hay que terminar con la globalización. Bueno, vos podés decir, bueno, no se puede, bueno, pero está bien, pero es una idea, ¿me entendés? Pero el problema, que es lo que yo hablaba ayer con la diputada Caparrós, el problema del oficialismo dice el capitalismo es malo. Bueno, pero con eso no te alcanza como herramienta. En eso se parece a la izquierda. Y a veces, claro, Bueno, exacto. no sé si tanto el capitalismo es malo. No sé, en el último discurso Cristina habló de la alianza de lo público y lo privado. Sí, pero lo que pasa, pero ayer hablábamos con la diputada Caparrós Sí. y ella decía, el problema es que la verdad el capitalismo es muy voraz y no reparte. Sí, Y el eso ca- es cierto. Y el capitalismo es así. No hay un capitalismo bueno. Ese es el problema. No, Cristina, claro que quiere Cristina siempre se define como capitalista, pero bueno, pero el capitalismo después te fija condiciones. Claro, Ese es claro. el problema. Que te dice, no quiero leyes laborales, te dice ese tipo de cuestiones, y entonces es complicado encontrar una herramienta. Quieren seguir mis compañeras, pero Claro. bueno, tenemos que terminar. Benaim, hoy está feliz, Benaim encontró la casa de, ¿cómo se llama el juego del escape? Sí, Urban Mystic. Urban Mystic. Ella Ya tiene, me bajé la aplicación. tiene Me tengo que ir a Mar del Plata. La vida resuelta, Totalmente. No sé Además, si la vida, pero el fin de semana sí. seguro. además viaje y juego es todo lo que está bien, ¿o no? Exactamente, bueno. Carolina Ramos, muchísimas buen fin de gracias. semana. Estamos terminando nosotros, nada más. Buenos días. Enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón. Gracias.